Meditaciones que quiero hacer con ustedes para la restauración de la Santa Madre Iglesia. Expliqué el amito, que es este ornamento que trae el sacerdote en el cuello, que significa el casco, la lucha contra los ataques del demonio. Expliqué el alba, vestidura blanca que cubre todo el sacerdote, la pureza. El cíngulo, esta cuerda que trae el sacerdote en la cintura, que significa el dominio propio, la castidad, para llegar al cielo. Expliqué el amito, que es el trabajo, el cansancio, la fatiga, las lágrimas, el dolor. Expliqué la estola, que significa la autoridad del sacerdote. La planeta o casulla, que es el yugo, el peso del pueblo. Aquí traía las 12 piedras preciosas de las 12 tribus de Israel. Es el yugo de Dios. Expliqué el solideo, este pequeño gorrito que trae el Papa, los obispos y todos los judíos, que significa que pertenecemos a Dios. Hoy en la mañana expliqué el birrete, que es la enseñanza de Cristo, el sacerdote maestro, como Cristo maestro. Su nombre era Rabí, que significa maestro. Hoy, día de la ascensión de Cristo, quiero explicarles el cáliz. Mis queridos hermanos, al centro del altar se encuentra el cáliz, engalanado, cubierto con la bolsa de los corporales, que es una bolsa. Ahí dentro va el corporal, que ya está aquí extendido. Luego, el velo del cáliz, que es también del color de los ornamentos y que cubre el cáliz. Ya los sacerdotes no usan nada de eso. Han destruido la iglesia, detallito por detallito, piedrita a piedrita, hasta que se derrumbó la iglesia. Luego viene la palia. También los sacerdotes ya no la usan. Aquí tiene un lienzo de lino o de algodón, que es lo que toca el cuerpo de Cristo. Luego viene la patena con la hostia que va a ser consagrada. Después viene el purificador. Es un lienzo, las mujeres deben hacerlo de lino, precioso, de algodón fino. Es doblado en 9 partes, y que es con el que se purifican los dedos del sacerdote y el cáliz. Y finalmente el vaso sagrado, que tiene oro o plata por dentro, poquitito, ¿verdad? Tiene un nudo para poderlo agarrar cuando el sacerdote ya no puede separar el índice y el pulgar, porque han tocado el cuerpo de Cristo y ya no lo separan. Y entonces con los otros dedos fácilmente agarra el cáliz, no se cae, no se resbala, ¿verdad? Es precioso. Estos son cálices mexicanos. México produjo los mejores cálices del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque México es el país más rico del mundo, en oro y en plata. ¿Cómo cantaron los caballeros esa poesía de Monseñor Camacho? ¿Qué queda de mi patria? Sus ríos, fíjense, ríos de oro y plata, a mucho desembocan en la nación vecina que tanto nos odió. O sea, las minas de México siguen produciendo, pero todo se va fuera de México. Le echan la culpa a España, mentirosos. Ahora es cuando de verdad México está siendo saqueado. Pero cuando éramos libres, cuando éramos españoles todos, libres, se produjeron los más preciosos cálices del mundo, que están en muchas iglesias de Europa y en México también.
Este cáliz me lo dio el padre Crucito. ¿Quién oyó hablar del padre Crucito? Tú, bueno, él me lo dio. Lo mismo un copón que tengo allí con nuestro Señor. Cálices grandes como deben de ser, pesados, macizos, Los que venden ahora, ay, Dios mío, son hechos en serie y pues no se comparan. Entonces, repito, el purificador, la patena con la hostia grande, la palia, después el velo del cáliz y por último la bolsa de los corporales. El cáliz, según la tradición, viene desde el Antiguo Testamento. El cáliz con el cual nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena se conserva en la Catedral de Valencia, en España, hombre. Es el Santo Grial, que hay tantas leyendas anglosajonas sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Hay películas, vean lo que puedan, son leyendas, pero interesantísimas, El príncipe valiente, los caballeros de la mesa redonda, hay aventuras, muy bonitas. Es un cáliz de piedra preciosa, de alabastro, parecido al ónix que tenemos en Baja California. Tiene una inscripción en árabe, esa fue puesta después. Pero todos los judíos utilizan el cáliz. Se utiliza en las ceremonias sagradas de los judíos y son idénticos a nuestros cálices, igualitos, o mejor dicho, nuestros cálices son idénticos a los cálices judíos. Todo esto viene del Antiguo Testamento. Este velo se usa en la ceremonia de la Pascua de los judíos para tapar los panes ácimos. Jalá le llaman. Los venden en las tiendas y los tapan con esto. Y así también aquí está tapado. Es igual. Luego, la patena se esconde debajo del mantel con los judíos. Aquí esconden un pedacito de pan y en la misa la patena se esconde debajo del corporal. El purificador y el corporal y el manutergio para lavarse las manos y secárselas también vienen de los judíos. En los ritos orientales se conserva todo esto, si pudiéramos decirlo todavía, con más ceremonia, con más pompa y elegancia en cierto modo. El rito romano, hecho por San Pedro y San Pablo, es más sobrio, más breve, más militar, diríamos. Es imperial. Los ritos orientales, se los repito, son nacionales, pequeños, no más una nación. El rito romano es para todas las naciones, está por encima de todo, como San Pedro está por encima de todos los apóstoles. El cáliz es para consagrar el vino mezclado con agua que está en las vinajeras. Las vinajeras son dos recipientes pequeños, uno contiene vino, otro contiene agua. El vino es poquito, no me lo acabo, no, uso poquitito nada más. Algún padrecito me dicen que sí se los acaba, bueno, allá él, ¿verdad?
pero yo no. Es poquito vino, mezclado con agua. Es la tradición de los judíos, también los judíos lo mezclan con agua. Simboliza nuestra naturaleza humana, el agua, que no alimenta, que no tiene sabor, que no tiene vitaminas, que no tiene perfume, no tiene aroma, no tiene sustancia, diríamos, pero se mezcla con el vino. Pregúntele a un borracho, a ver, señores borrachos, si hubiera alguno aquí, ¿el vino tiene alimento, sí o no? ¿Tiene sabor? ¿Tiene aroma, bouquet, perfume? Sí. Hay borrachos que no ocupan alimento, con puro vino tienen. Con eso tienen fuerza. El vino da fuerza, ¿sí? ¿No lo creen? Cuando veas a tu marido bien cansado, dale una copita de vino, verás que se pone a rugir como león, ¿eh? Queridos hermanos, dice San Pedro apóstol, y es la oración que recita el sacerdote en la misa: Deus qui manam substantiam dignitatem mirabiliter condidisti. Oh Señor, que admirablemente fundaste la naturaleza humana. Per huius aquae et vini misterio, por el misterio, es un misterio que dice, de agua y de vino, haz que nuestra naturaleza humana se haga partícipe de tu naturaleza divina, que nos hagamos hijos de Dios, herederos del cielo. Un misterio, ¿qué es? Es amor de Dios hacia nosotros. Tanto amor que no lo podemos abarcar, que no lo podemos comprender completamente, que nos sumergimos en ese misterio, nos sumergimos en ese amor que nos sobrepasa, nos inunda, nos ahoga en el sentido bueno de la palabra. Como un pescadito que vive en el agua, dice San Pablo, en Él, en Dios, en su amor, nos movemos, vivimos y somos, en Él existimos. En el cáliz, pues, se consagra el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por eso la Iglesia los llama vasos sagrados, que no los deben tocar los laicos normalmente. Son cosas de Dios y deben ser preciosos, de metal bueno. Al menos por dentro el cáliz debe tener un poquito de oro. ¿Qué tanto? Unos cuantos gramos, poquísimo, para que la sangre de Cristo esté en contacto con un metal precioso, que no se pega, que no se pegostea. El oro tiene muchas cualidades, por eso hay dientes de oro, porque no se oxida, no se llena de herrumbre, no. Se conserva años y años y años y años. El oro es el metal más noble que existe. Por eso el ser humano a Dios le ofreció en el pesebre de Belén, ¿qué? Oro, incienso y mirra. Oro para Dios. El cáliz simboliza también, mis hermanos, la amargura, el dolor, la angustia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, la agonía de Getsemaní. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A dos de sus discípulos muy aventados, los hijos del trueno, San Juan y Santiago, hijos del Zebedeo. Su mamá vino: haz que estos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Nuestro Señor los tienta y les dice: podréis beber el cáliz que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el cual voy a ser yo bautizado. ¡Sí podemos! Ni sabían lo que decían, Sí pudieron, Los dos fueron mártires. San Juan también lo hirvieron en aceite y salió vivo. Santiago fue el primero de los apóstoles que murió. Le rompieron la cabeza con un bat de béisbol de aquellos tiempos. Queridos hermanos, el cáliz para el sacerdote significa también el sufrimiento. ¿Cuál es el verdadero sufrimiento del sacerdote? Del sacerdote bueno. No es la soledad, ¿cuál soledad? Está uno lleno de gente todo el día. No es el no tener hijos según la carne. No, todo el mundo me dice padre. ¿Cuál es? La falta de dinero, tampoco. Estoy gordito más o menos, bien cachetón. Pregúntenle a la Santísima Virgen cuál es su sufrimiento en Fátima. Ver que las almas se van al infierno, ver a la gente en pecado que no se arrepiente, ese es mi sufrimiento. Ese es el cáliz amargo del sacerdote, que reza todo el día, que pide a Dios el arrepentimiento de los pecadores, la conversión de los que andan mal, el regreso de los que se fueron a otras sectas, y tristemente ve que su trabajo a veces es inútil. Eso es duro, mis hermanos, para un sacerdote, ver a la gente en el pecado, que no quiere dejar el pecado, que no se hace violencia. Ese fue el sufrimiento de Cristo en el huerto de Getsemaní, en la agonía del Jueves Santo. Ver que se pierden las almas. Yo invito a todos los sacerdotes, a los seminaristas, a que amen su cáliz. El día en que al seminarista el obispo le corta los cabellos, en el frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, y luego en el centro le hace una ruedita. A mí me lo hizo el obispo y traía coraje, yo creo, porque vámonos, y una canasta llena de todos mis compañeros y míos, todo el cabello ahí. Luego lo quemaron por allá, para decirnos que no fuéramos vanidosos, que no nos preocupemos del culto del cabello. Ahora hay sacerdotes seminaristas que van a los salones de belleza a que les hagan su permanente afeminados, en fin, hagan lo que les dé la gana. Pero en esa ceremonia hermosísima de la tonsura, cuando nos imponían la cota, la sobrepelliz, el roquete, se cantaba un salmo: el Señor es mi herencia, cleros, la suerte, la herencia, el lote de la lotería. Lo que me tocó a mí es Dios. Él es el cáliz mío. Pars hereditatis me et calicis mei. Él es mi cáliz.
El cáliz para el sacerdote significa su herencia. Es costumbre cuando se ordena a un sacerdote que el pueblo le regala un cáliz que lo va a acompañar para toda la vida. A mí me lo regalaron en Escocia, al norte de Inglaterra. Fui a una parroquia y el párroco fue mi padrino en la ordenación. Chaparrito, gordito. Tomaba whisky, Allá todos toman whisky, Oh, qué bárbaro, Whisky escocés, de allá viene, Y me regaló un cáliz de plata, muy antiguo, hecho en Escocia. Aquí me lo robaron, lo mandé dorar y el señor salió ladrón, se llevó el cáliz. Bueno, paciencia, por ahí lo habrá vendido y algún sacerdote lo estará utilizando, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero el cáliz significa que yo pertenezco a Dios, pero con una faceta un poquito diferente, que Él pertenece a mí, Él es mi cáliz, es mío. Piensen los sacerdotes desanimados, desalentados, enfermos, viejitos, jorobados como yo. Dios es tu herencia y te vas a levantar. Dios es mío, sí, Dios es tuyo, sacerdote. Se entrega a ti totalmente, como cuando bebes en la misa la sangre de Cristo. ¿En qué se transforma? En tu propia sangre. Una vez, hace 20, 30 años, andaba de moda en Tijuana inyectar células vivas. ¿Nunca vieron ese tratamiento? De moda, costaba carísimo. Y recuerdo una señora me dijo: ay padre, que le van a inyectar células vivas a la gente, que de cordero, de quién sabe qué. Si usted todos los días se toma la sangre de Cristo, ¿qué más quiere? Pues sí, le dije yo, ¿qué más quiero? ¿Qué dicha la del sacerdote? En el rito romano a ustedes no se les da la Sagrada Comunión bajo las dos especies. En la pura hostia está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Y esto contra los herejes de Checoslovaquia de aquel tiempo, que se llamaban utraquistas. Utraque significa ambas especies. Quiero la comunión también con el cáliz, también con el cáliz. Como abusan en muchas iglesias. No, en el rito romano es con la hostia únicamente, punto. Pero el sacerdote sí. Bebes la sangre de Cristo de una manera física. Por eso el sacerdote debe estar animado, entusiasmado, lleno de alegría, lleno de fortaleza, lleno de ilusiones, de proyectos, de ideales, de sueños. Porque Dios, de una manera más especial, está contigo. Esto se lo digo a ustedes, laicos, para que si alguna vez se encuentran con un sacerdote desanimado, le digan las palabras que acaban de escuchar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.